y ya. Pero bueno, vamos a terminar ahora la última parte con esta cuestión de la visita de Díaz-Canel a Asia y que se comunique con esto que hemos dicho. Y yo creo que son cambios que se pueden hacer aún dentro del sistema y que sí son importantes. No son maquillaje, no son un fraude. Y que algunos de ellos, las bases constitucionales, están desde la Constitución de 2019 y las bases políticas están desde los lineamientos económicos y sociales del 2011 del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. Y ahí yo creo que hay que mirar con interés las experiencias asiáticas y mi punto de vista en esto es que más que convertir esto en un problema de ¿cómo decirles? De distinguir tanto los modelos que hay, partidos comunistas en el poder, versus los modelos que han sido distintos, pero que en el modelo económico se han parecido mucho, yo creo que conviene mejor mirar las reformas económicas y el desarrollo en el este de Asia con puntos de experiencia común. Yo creo que, por ejemplo, y por cierto, es muy importante la visita que está haciendo Díaz-Canel en un momento histórico a Vietnam. Yo creo que en Vietnam se celebran los 50 años del fin de la guerra y también de lo importante que fue la Revolución de Agosto, cuando Vietnam proclamó su independencia a la caída del Imperio japonés. Y aquí de nuevo podemos buscar todo el debate al interior de Vietnam sobre el derecho a la autodeterminación y que en la declaración de independencia, muy inteligentemente, Ho Chi Minh usó las mismas párrafos de la declaración de independencia de los Estados Unidos, que si hay un documento democrático en muchas cosas, tiene también sus cositas, es ese. Entonces, ¿qué cosas lo que habría? Yo creo que habría que ver aquí con esto. En primer lugar, yo creo que hay que enfatizar en lo que fueron las estrategias gradualistas hacia una economía mixta. La experiencia de desarrollo exitoso del este de Asia no se puede entender sin la estrategia gradual en las que se experimentaron diversos cursos de reforma en varias regiones de un mismo país y en eso la descentralización es importante, dando importancia al aprendizaje y a la posibilidad de revertir malas implementaciones y fallas en el diseño. Las transiciones en China y en Vietnam tuvieron un doble carril en el cual usaron hasta dos monedas. Pero lo interesante fue que crearon nuevas estructuras que funcionaron en condiciones de mercado regulado. Y secuencialmente varios sectores de la economía estatal se pasaron a estructuras más dinámicas orientadas al mercado. Más que desmontar de súbito las estructuras remanentes de la vieja economía de comando, lo que se hizo fue mostrarla como un mínimo piso productivo durante la transición y abrir las otras estructuras e irlas moviendo en esa dirección. No se hizo como en la Europa del Este, que es lo que quieren muchos de los que están dando recomendaciones al gobierno cubano para que las practique. Por el contrario, se siguieron escuelas de corte más neokeynesiano, contrarios a la terapia de choque, dándole importancia a las instituciones, al elemento de lo político. Cambio económico es cambio político también. Y a partir de ahí se liberalizaron las pequeñas y medianas empresas a la iniciativa privada, se liberalizaron los precios, que esto es muy importante, una reforma integral de precios que adopte el mecanismo de mercado para fortalecer la competencia con un compromiso a dejar caer a aquellas empresas que les vaya mal y que los managers, los administradores de esas empresas sufran cuando no son capaces de sacar una empresa de sus condiciones de dificultad. Yo creo que lo que dijo Ileana Díaz está muy en línea con eso,
de esa experiencia y un proyecto de mejoría del sector público a través de desarrollos institucionales y garantizar un mejor sistema de incentivos, dígase, liberalización en el área de los salarios, no solo en la de los precios, y con un mercado que promueva más eficientes administradores y reguladores. Finalmente, es imposible mirar las experiencias del este de Asia sin lo que fue un control muy activo contra la proliferación de prácticas corruptas. Incluso un partido como el Kuomintang, el Partido de la Sociedad en China, que se mudó a Taiwán, una de las primeras cosas que hizo fue crear una fuerte comisión donde no había sectores exentos de la fiscalización de esa comisión anticorrupción, ya fueran en lo militar, en lo civil, donde fuera. Solo una parte de la comunidad política taiwanesa gozó de una especie de exención del monitoreo de la Comisión Anticorrupción creada en el 9º pleno del Kuomintang en Taipei, la familia Chiang. Chiang Kai-shek y su entorno, y Chiang Ching-kuo y su entorno. El resto eran campo libre para golpear, votar, sacar de circulación si se metían en prácticas corruptas. Desde el último soldado o el último trabajador hasta cualquiera que estaba en otras prácticas. ¿Hubo corrupción? Seguro que la hubo. ¿Hubo sesgos políticos en el manejo de temas como este? Seguro que las hubo. Pero por principio, por paradigma, a la corrupción no se le dio tregua. Yo creo que por ahí hay cosas importantes que habría que ver y fíjense cómo esto ocurrió no solo en China y Vietnam, sino también fueron prácticas importantes en las estrategias exitosas de Japón primero, de Taiwán, de Corea del Sur y eventualmente de los nuevos tigres ya más abajo en lo que sería ya la parte más sur del este de Asia, el sudeste de Asia. Yo creo que es importante mirar esas dinámicas con mucho interés. Yo lo voy a dejar aquí porque creo que he hablado demasiado y de verdad que estoy un poco cansado. Voy a mirar algunos de los comentarios de ustedes ahí y voy a terminar si en definitiva tampoco nuestra audiencia ha sido tan grande y lo vamos a poner ahí y que la gente después vea, vamos a segmentarlo para que más gente lo pueda leer. Sí, yo creo que mira, y así de eso es lo que estamos hablando. Hay que hablar de patria y de república. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y el que quiera discutir, que discuta con lo que decimos, no que se convierta, como hizo en el artículo, con falta de ética intelectual esta señora, que me ha puesto ahí un par de citas, que ninguna es exacta. Y una es contraria en su esencia y en el orden y secuencia a lo que yo he dicho. Nunca he dicho eso de que en protectorados no se puede luchar por democracia. No sé de dónde han sacado eso. Lo que yo he dicho, que ni los protectorados ni las colonias son democracia. Por lo cual, usted no puede abogar por la democracia y por los derechos humanos a partir de abogar por una política imperial. Punto. Ya no es tan difícil. Así mismo es. Mira qué bueno este otro planteamiento que ha puesto Yacimé ahí. Qué buenos planteamientos. Precisamente en ese buscar que otros entreguen la sangre, por ello es su gran problema. No tienen la falta de Maceo y Grajales. Así mismo. Ahí está. Mira, Julio Manzanares hace una buena pregunta aquí que yo esperaba pasar por delante y no tratarla, pero que es esencial. Yo creo que es evidente que la descentralización puede abrir un espacio que ya dice el gobierno que hizo en la última conferencia de la Nación y la Inmigración. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros, que ya la decisión de inversiones menores de $500,000 están a nivel de municipio. Yo me pregunto por qué no los han permitido y autorizado.
qué es lo que ha pasado que no las permiten. Y yo creo que el gobierno está trabado en eso. Y que en realidad dicen que lo dieron, pero no le han dado en realidad esa autoridad a los niveles menores. Claro que hay que tener una comisión anticorrupción fuerte, la Contraloría, porque si tú descentralizas poder, también descentralizas corrupción. Pero yo me pregunto, ¿por qué no hay acuerdos de libre comercio? No tiene que haber, el bloqueo impide un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero no impide un tratado de libre comercio con México, un tratado de libre comercio con países que están en la región. Parte importante de la noción de interés nacional es una integración que vaya más allá de la ideología. En una entrevista reciente, Samper, el expresidente de Colombia, menciona cómo hubo una división ideológica en los procesos de integración que le hizo daño a la integración. La derecha queriéndose integrar por un lado a sus afines y la izquierda al otro, ¿no? A promover zonas de libre comercio con regulaciones lógicas que se planteen y donde cubanos que vivan en cualquiera de esos países puedan venir y como lo puede hacer un colombiano, o lo puede hacer un mexicano, o un venezolano, o un nicaragüense, o un hondureño, un costarricense, puedan venir e invertir en Cuba. ¿Por qué no hay cubanos españoles invirtiendo en Cuba? Todo es por el repudio al gobierno y el bloqueo, ¿no? Hay que crear condiciones y buscar de qué manera la gente solo dependa de bancos españoles, de bancos cubanos y de relación entre España y Cuba, y que todo el que quiera venir a Cuba que invierta. Eso no tiene por qué. De hecho, en Vietnam, déjame decirte algo, Julio, que es importante. En Vietnam, tú puedes invertir como un norteamericano de origen vietnamita o como un vietnamita que vive en los Estados Unidos. Hay diferentes carteras y diferentes maneras de hacerlo. Toda esa gente que dice, no, yo quiero tener una empresa canadiense en Cuba. Soy un cubano en Canadá y yo desconfío del gobierno. Y yo quiero que mi empresa sea una empresa canadiense en Cuba. Déjalo que la abra como una empresa canadiense. Eso no quiere decir que si tú tienes un accidente, un divorcio, tú eres un cubano en Cuba. Punto. Y no, yo quiero que resolverlo en Canadá. No, no, obviamente tienes que entrar por cierto corral, ¿no? Estás en Cuba. Las leyes cubanas son las que te predominan, pero si hay un acuerdo de protección y promoción de inversiones con Canadá y tú quieres que tu inversión sea canadiense en Cuba, déjala que sea. Es una empresa cubana registrada en el país como parte de un acuerdo de cooperación y protección de inversiones entre Canadá y Cuba. Y si Cuba no me paga, yo voy a ir a pelear con el gobierno canadiense porque lo mío es una empresa canadiense. ¿Lo quieres hacer así? ¿Por qué no? Yo creo que lo fue. En China y en Vietnam ha sido un elemento clave porque la reincidencia, la reinversión del capital expatriado tiene que ser más grande, por ejemplo, que la de otros capitales. Pero eso no es abrir Panamá para los cubanos, eso es abrir para todo el mundo. Y yo particularmente creo que buenas empresas vienen con buenos dueños, no importa la nacionalidad que tengan. Y, y la idea de negocios con el Estado son importantes. Otra cuestión importante es que la primera ganancia, el primer signo de ganancias en productividad en China ocurrió a nivel de las empresas locales. Fíjate, no eran ni las privadas ni las públicas, eran las empresas locales, porque allí la interacción público-privado se da de una manera más integral que a nivel de las grandes empresas. Primero que todo, porque a nivel privado no hay gran separación en lo que se llama, en teoría económica, un problema de agente principal, donde al no coincidir el manager del dueño del activo, el manager empieza a manejar el activo a a su propio interés y muchas veces ocurren temas que reducen la productividad. En la interacción a nivel local de lo privado y lo público se produjeron las mayores ganancias productivas, incluido aquellas asociadas a inversiones de repatriados en el contexto chino. Eso está muy bien explicado en el libro de Gerard Roland, Transición y Economía. ¿Ya? Pero muy buena pregunta, yo creo, Julio, que planteaste una cuestión ahí interesante.
Bueno, señores, voy a dejarlo aquí. Llevamos 2 horas y 20 minutos hablando. Hemos cubierto un grupo de temas importantes y ojalá que ustedes compartan esto. Mira, Julio está en China, qué bueno, ¿no? Dice, hay un museo local aquí en Sichuan donde salen las fotos de los chinos con carretillas de dinero llevándoselas a sus pueblos por falta de mecanismos bancarios. Así mismo fue. Así mismo fue. Además, yo creo que Cuba no es China. Yo creo que en el caso de China, por ejemplo, no fue tan importante la normativa legal. De hecho, muchos de los cambios políticos que empezaron y de económicos, Julio, empezaron con la autorización de autoridades locales, pero violación de leyes nacionales. Ya toda esa historia por ejemplo, Mauricio de Miranda Parrondo siempre dice que sin democracia y Estado de Derecho no hay desarrollo. Eso, todo el este de Asia tiene las tasas de crecimiento más grandes que hubo fueron con estabilidad política, pero con gobiernos que no eran democráticos, ni en Taiwán, ni en Corea. El propio Japón era un gobierno de partido dominante. Eso es factual, no es para discutirlo, ni nada de eso, eso es factual. Las grandes tasas de crecimiento, el despegue. Vamos a recordar, señores, por decirlo de alguna manera, si usted nació en 1990 en China, el Producto Interno Bruto chino ha crecido un 33, per cápita, ha crecido un 33,3%. Quiere decir que usted hoy sería, imagínense eso, en contraste con lo que ha pasado en Cuba, lo que le toca, eh, por cierto, el Producto Interno Bruto, está aquella frase de Robert Kennedy, que mide todo menos lo que es importante, y todo ese tipo de cosas, pero eso no es interés nacional, que el país crezca. No se hace más fácil la discusión hasta de una democratización con un país que esté creciendo esas tasas, contrario a lo que toda esta gente están diciendo y que vienen y que dicen que no, que si se crece económicamente se consolida el totalitarismo. Eso es mentira. La experiencia demuestra que el totalitarismo ha tenido retos todavía mayores en la medida en que los países hayan crecido y se ha desarrollado un espacio de clase media. Esa es la verdad. Esta gente está hablando muchas veces con ideología por la mañana, ideología por la tarde, ideología por la noche, incluyendo Cuba por Cuba, que por eso tienen que hacer eso de divisar lo que uno dice. Bueno, entonces, nadie está diciendo eso, Río, de que los cubanos no somos chinos. Eso lo sabe todo el mundo. Claro que los cubanos no somos chinos, que tenemos elementos culturales que son importantes. Eso no me cabe duda a mí. Pero China y Cuba y Vietnam y Cuba son del espacio del planeta Tierra. Y la realidad es que cuando Fidel Castro, visitando China, desconfió de lo que le estaban diciendo, cogió y le dijo a, a eh, no me acuerdo el nombre, era el director de Sinopec, que fue director de Sinopec, después fue vicepresidente ministro, creo que fue, y que él le dijo, ¿a usted le molesta si yo le paro el auto en el lugar que yo quiera para visitar uno de los hogares chinos que usted dice que en este momento toda esta gente tiene un refrigerador y no me acuerdo cuántas cosas eran? Y el tipo le dijo, no, nosotros aquí en China no entramos tanto a la casa de la gente, pero bueno, usted es un visitante distinguido, adelante. Y el tipo se bajó y cuando llegó, paró el carro donde él quiso y se encontró que había habido un despegue de aquello del plato de hierro, creo que se llamaba el plato de plomo, el plato de hierro, que era un plato de hierro con una cuchara de hierro y comiendo arroz nada más. Y que estaban comiendo más, que estaban creciendo más, que además estaban adquiriendo un nivel de sociedad industrial y en algunos casos sociedad postindustrial. Así que sí, yo no digo que lo hagamos igualito, no digo que la situación sea igual, la disciplina es diferente. Yo no creo que Cuba, además Cuba no va a crecer a un 33 como, sí, el Iron Ball, así mismo se llama, Julio. Esto,
Yacine, claro que no somos chinos y vamos a hacer cosas de otra manera, pero además no tenemos condiciones. El crecimiento demográfico que tuvo, por ejemplo, un país como Vietnam no lo tiene Cuba. Y en el caso de China, al contrario, había una población mayormente rural que no había que empujarla al campo para meter el despegue de la producción agrícola. Pero en India también hubo una revolución verde. En muchos lugares ha ocurrido, señores. Se trata de aprender de donde hay que aprender. Y esta gente no, esta gente que viene con esta onda de que esto se resuelve, esto cediendo ante la ley Helms, yo creo que nunca ha sido bueno. Pero si fuese necesario hacerlo, que se haga a la sincera. Esta gente no hubo más remedio, tipo el pacto de Sajón, hubo que hacerlo así porque no quedó otro remedio. Pero en cuanto se pueda, volvemos a la carga. Y el sector nacionalista restaura lo legítimo y lo apropiado, soberanía nacional y todo lo que venga como resultado de haber sido un apapipio platista, queda en entredicho. Y empezamos como es. Entonces, señores, ahí nos vamos. Le dice Julio Manzana, qué bueno, Julio, que estás viniendo a nuestra, tratando de entrar lo que he conocido a Cuba. Qué bueno, Julio. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y ojalá no es que se copie, porque China no copió, Vietnam no copió, Taiwán no copió. Fíjense, yo no tomo partido en eso de qué cosa quiere decir la política. Yo me adscribo a la política de Estados Unidos proclamada por el presidente Nixon hacia China. Una sola China a ambos lados del estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden reunificar por la fuerza. Yo estoy en contra de eso. Pero yo veo, no cabe duda que Taiwán ha funcionado como una comunidad política propia. Y bueno, hay que aprender de lo que fue el primero de los gansos volando, que fue Japón, y aquellos que se alinearon a los costados después, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Hong Kong. Sí, lamentablemente eso es verdad. El freno es muy grande. Lamentablemente eso es absolutamente cierto. Eso es un problema. Y quiero decirte, por ejemplo, no en China, pero en lo que fue Taiwán y Corea del Sur, la realización de elecciones, la descentralización y la realización de elecciones a nivel local ayudó mucho a construir un sistema político manejable y a descentralizar la economía y que la economía creciera y que después nadie quería darle el poder a los que eran extremistas y radicales del otro lado que querían destrozarlo todo. Y entonces se fue creando un sistema político que, a diferencia de otros sistemas políticos más consolidados, tendió al elector mediano, a la moderación y a lo lógico que pasó. Me consta, por ejemplo, que gente del Kuomintang se sentaron con los del Partido Democrático Progresista en China y eventualmente se hizo una democratización de ruptura pactada, donde aquellos irresponsables, no patrióticos, que lo que querían era el desorden y el caos y eran capaces de aliarse con cualquiera que estuviera en contra de eso. En el caso de Corea del Sur, con los comunistas del norte, en ese caso, esas personas estaban fuera del poder y siguieron fuera del poder. Se produjo una reconversión de gente más responsable, mejor preparada y poco a poco se produjo el gran despegue de Corea del Sur o el despegue malayo, que es otra parte importante. Singapur, que no se puede excluir, es muy importante leer las entrevistas de Graham Allison a Lee Kuan Yew. En Singapur se le da mérito a la oposición cuando maneja mejor, cuando hace propuestas en el Parlamento apropiadas, una oposición muy reducida. Mira, México, con todo lo que se puede criticar, le fue bien relativamente que el PAN
fuera construyendo una oposición poquito a poquito. Bueno, señores, lo voy a dejar porque estoy afuera. Aquí está muy lindo la- el patio, los árboles, un bosque muy bonito y entonces quise hacerlo desde aquí, pero ya se me está acabando la luz. Tendría que prenderla adentro, pero no lo quiero. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.